¿Quieres profundizar en el quehacer legislativo de los y las diputadas de la 4T? Ponte cómodo, ponte cómoda y legisla con tus representantes en la Cámara Baja. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. El día de hoy estamos muy contentos de poder saludar a la diputada Rocío Abreu Arguiñano. El día de hoy, aquí en su programa Coyuntura Legislativa, nos va a hablar un poquito acerca del paquete de reformas en materia energética que vienen para el país. Diputada, bienvenida. Bueno, al contrario, Alan, es un gusto estar aquí contigo, muy prometido y no se nos había hecho, pero ya por fin estamos aquí sí, para poder platicar sobre este tema. En efecto, ustedes no lo saben, pero batallamos un montón, pero gracias a la diputada, hoy la tenemos aquí. La verdad es que es un verdadero honor. Y si le parece, diputada, empezamos, ¿no? Claro que sí. Entramos en materia y pues díganos usted, primero que nada, ¿cuáles son las leyes que se esperan, pues? Bueno, quisiera comentarte, Alan, y al público que nos hace el favor de escucharnos, que esto es toda una revolución en materia energética. Hace rato me decía energía y te decía yo es todo, ¿no? Sí, energía claro. Tiene que ver con gas, tiene que ver gasolina, tiene que ver con petroquímica secundaria, tiene que ver con electricidad, tiene que ver con todo el tema de desarrollo, movilidad, redes eléctricas, bueno, todo lo que va vinculado con el tema energético en el país. Y este bloque de iniciativas es una gran revolución que está haciendo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, del cual ella además es especialista en la materia. Claro. Y tiene que ver con temas muy importantes. Yo te podría definir primero con la reforma constitucional de cambiar la característica de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de ser empresas productivas en un marco mucho más comercial a ser empresas, digamos, generadoras del Estado. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir, como bien lo ha dicho la doctora, que tenga que ver con un carisma que no fueran productivas o eficientes, sino tiene que ver que su objeto más importante es llevar calidad, servicio al lugar más alejado de México. Ese porcentaje de ciudadanos mexicanos que aún no reciben electricidad, o también usted no me dejará mentir, que la electricidad es carente, que varía, que es cara, que no es de buena calidad. Todo eso está dentro del paquete que la doctora Claudia Sheinbaum está impulsando y nuestra secretaria de Energía en este tema. ¿Qué quiere decir? Que nada, pues nos dividiríamos en dos grandes rubros. Uno tiene que ver, el paquete de leyes vienen 11 iniciativas, de las cuales son 8 nuevas leyes, y 3 que son modificaciones a leyes actuales. Así es. Yo te podría definir primero que el tema de Petróleos Mexicanos, nosotros recibimos, porque bueno, nuestra composición somos 2 cámaras, somos bicamerales del sistema mexicano, la Cámara Baja o la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En este caso nosotros fuimos cámara de origen de una de las leyes, que es la ley de la LISH, nosotros le llamamos la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y esta es la que tiene que ver sobre el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. ¿Qué quiere decir en esto? Petróleos Mexicanos ha sido el contribuyente que más ha pagado impuestos en este país. Llegamos a pagar hasta el 56%. Y algo muy importante que tiene que ver con ustedes, no me dejará mentir, si usted pone un negocio y le empiezan a cargar impuestos, derechos, sobrecostos, llega el momento que me vas a decir, Alan, esto no es negocio y no me resulta. No tiene Eso caso. es lo que está pasando con Petróleos Mexicanos. Nosotros dividimos los paquetes, por ejemplo, la perforación de un pozo en tierra es más barato que en agua, por ejemplo. La perforación de agua, nosotros le llamamos aguas someras, que son las aguas con poca profundidad, que es, por ejemplo, Cantarell o la zona de donde yo soy, de Ciudad del Carmen, Campeche, que era el petróleo barato, entre comillas, que era un petróleo fácil de acceder, que era un petróleo con mucha rentabilidad. Y hoy en día ese petróleo en aguas someras ya no existe. Ahora estamos hablando de aguas profundas, ultraprofundas, en lo cual el porcentaje de riesgo es mayor, digamos, menos pozos son rentables, nuestro nivel de gasto en inversión es mayor, y si todavía le pones más impuestos, más gasto, más riesgo,
pues muchos de los proyectos ya ni siquiera nos asomamos a invertirle. Claro, no tiene caso. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Pues estamos simplificando el régimen fiscal de Pemex, estamos disminuyendo ya por ley, se hizo en el sexenio pasado con el licenciado Andrés Manuel, se grabó al 40% y fue disminuyendo el tema de las cargas a Pemex, y hoy con la doctora en esta nueva ley de ingresos sobre hidrocarburos se divide en dos ejes. Uno tiene que ver sobre, digamos, el petróleo, que se graba al 30% por ley y se le quitan todos los demás impuestos. Grabar, para la gente luego que no entiende, es pagar el impuesto. Pagar el impuesto, es correcto, Alan. Y el otro es el gas, que bueno, el gas, mire, yo le hablaría que el gas hoy en día es el combustible, digamos, el combustible más barato que se está usando a nivel mundial y el menos contaminante de los fósiles. Yo cuando era chica me acuerdo que veía yo los pozos petroleros en mi tierra, y usted no me dejará mentir si es de Tabasco, de Poza Rica, de Veracruz, de Campeche, y veíamos los mecheros quemando el gas, y yo le decía, ¿pero por qué lo queman? Y me decían los ingenieros, es que no tiene precio. O sea, el precio es muy poco, la utilidad es muy poca. Yo decía, la verdad es que se me hace algo fuera de contexto. Y cuando voy creciendo y voy empujando, porque además yo he sido una feria defensora de que necesitamos utilizar gas y procesar el gas en México, nos damos cuenta que sí es cierto, el petróleo se cotiza en dólares, un barril de petróleo ha llegado a costar más de $100, y el gas se cotiza en centavos de dólar. Pero también cuando la pandemia, cuando se congeló parte de las instalaciones en Texas, el precio del gas se disparó. También en Europa con la guerra Qué bueno que Rusia-Ucrania. lo comentas, exactamente. Un tema muy importante es que, precisamente como tú bien lo señalas, Alan, el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, mucho tiene que ver el tema del gas. Claro. Y Europa migró de carbón, que es su fuente más importante de generación de electricidad y de caloríficos, a gas. Y al no tener esa suficiencia de gas, pues empezaron los problemas, tan así es que, y lo comento con mucho respeto, México cambió el orden del despacho, mas nunca expropiamos. Francia expropió la generación eléctrica por todo el problema del tema del gas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros, por ley, es muy barato el gas en Estados Unidos, porque primero que nada un pozo en Estados Unidos puede ser de un privado, Claro. En México no. Acá no. Segundo. Y lo intentaron, digo, vamos a pasar esa parte, pero lo intentaron. Intentaron que, en efecto, toda la parte energética, por no poner... Se privatizara, sí. Puntos y comitas, efectivamente querían privatizar absolutamente. Sí, sobre todo el tema de Comisión Todavía Federal el sexenio pasado tuvimos una férrea lucha al respecto, que apenas el día de hoy podemos resolver con serie con todo este paquete de reformas. Y paquete Entonces, hablamos de la importancia de que México sea autosuficiente en el tema de gas. Hay que decir que así como en los viejos tiempos y en el perdón tema... que le interrumpa de nuevo, diputada. Sí. Necesitamos, yo creo que decirle a la gente y explicarle a qué nos referimos con autosuficiencia. O sea, la gran pregunta es, o sea, ¿no tenemos el suficiente gas, gasolina, petróleo, etcétera, para nada? ¿O cómo está cómo Qué bueno que haces eso? esa pregunta porque es bien importante. Nosotros, como muchos estados o como mucha gente sabrá, somos generadores de materia prima. Pero tú lo sabes, en el campo se cultiva, pero no se procesa. Sí. O en el norte generamos cabezas de ganado, pero los matan otros y Así lo procesan, y el valor va cuando va en cortes, cuando va procesado, ¿no? Sí. El valor agregado de las cosas está con otros productores, ¿no? Sí, cuando ya al final de cuentas cumples el ciclo. Lo mismo pasa con el petróleo. Exacto, con el crudo. Es ¿no? correcto. Por eso le decimos el crudo. Por eso le decimos el crudo. Sacamos el crudo del subsuelo y México no tiene la suficiente capacidad, y eso era parte de lo que hizo el licenciado Andrés Manuel,
de modernizar las 6 refinerías, de comprar el 50% de Deer Park, que es una refinería que el 50% era de México y el 50% era de Estados Unidos, y ya hoy es de México, y la inversión de Dos Bocas, que sigue siendo un proyecto que se construyó en tiempo récord y que sigue afinándose. Claro. Un proyecto de ese tamaño no queda listo en 3 días, es afinar. Por eso es tan cara y tan compleja la refinería, o sea, sacarle del crudo, del petróleo bruto, digamos, van sacándose, se les llama trenes de producción, y tú te cuenta, sacan gasolina, combustóleo, diésel, biodiesel, diferentes elementos del petróleo que se van refinando, por eso se le llama refinar, hasta que llegamos al coque, que es uno de los, digamos, los residuos de mayor contaminación. Y en este sexenio del licenciado Andrés Manuel hubo una política de meter plantas descotizadoras para poder disminuir esa parte. Entonces, lo que se ha hecho es, México ha tratado de potencializar, poder refinar, lo que tú dijiste, sacarle todos los elementos de utilidad al petróleo y dejar de importar tanto volumen. Entonces, nosotros vendemos materia prima, pero nos lo regresan procesado. Exactamente. ¿Y qué quiere decir con esto? Y esto? eso más o menos en porcentaje, ¿cuánto nos cuesta? O sea, es decir, por un litro de petróleo, ¿cuál es el costo frente a un litro de gasolina? Alan, es altísimo. Sí, me imagino. O sea, tú sacas, haz de cuenta, te cuesta 1 y te lo regresan en 1.50. O sea, estamos hablando, porque varía el tema de refinados y según el tema. Pero se nos va a un porcentaje, digamos, altísimo. No solo lo que mando, sino además tengo que pagar extra, porque viene para que me hagan todo el proceso de refinados, y también el precio pues se maneja a nivel internacional, entonces te van mandando, digamos, todas estas cuestiones que platicamos, y te cuesta más de lo que produces, porque al final de cuentas es el servicio de una refinería, y es lo que ya procesan y ya te lo mandan empacado. Y otro es también, otro gasto muy alto que tenemos, es que además de ser caro y venir de fuera, tenemos nosotros que subsidiar. Es importante que la gente sepa que no solo la gasolina, el precio que está, sino hay un subsidio millonario en el tema de gasolina y en el tema de electricidad. ¿Y a qué nos referimos con subsidio? De cierta cantidad de pesos que cuestan las cosas, el Estado pone otra parte. Entonces hablamos de un doble gasto, Alan. Hablamos de lo que nos cuesta procesarlo, al sobreprecio que lo compramos, porque ya viene procesado, y además lo que le inyectamos para que el recibo o el costo de la gasolina sea menor. Entonces el Estado tiene 2 gastos. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Bueno, precisamente para no depender de, digamos, de Estados Unidos o de otros países donde compramos gas. Hoy en día se toma la determinación en la ley de hidrocarburos, de ingresos sobre hidrocarburos, gravar el gas en forma diferente. El gas ya no va a correr la misma suerte del crudo, sino hoy en día el gas solo va a pagar el 12%. ¿Y qué quiere decir? Lo que platicamos hace rato. Pago de impuestos. Distinto, sí. Entonces, si yo pagaba el 56 por, digamos, por procesar y comercializar gas, no me era rentable, porque mi utilidad era tan pequeñita que no era que vale la pena atractivo. quemarlo, como lo veíamos, ¿no? Que además, bueno, era una visión, yo creo que de muy corto alcance y con mucho respeto, pero hoy en día la visión es decir, nosotros tenemos que darle precio al gas, porque si yo inyecto a un país el gas barato, tienen que bajar nuestros productos y tenemos que ser más competitivos para el tema de generación, de costo final para el consumidor, o sea, que nos cueste menos las cosas a los mexicanos y que podamos generar mayor competitividad en precios para poder tener mayor número de exportaciones. Que eso a final de cuentas se va a ver reflejado justo en el bolsillo de los ciudadanos. Sin duda alguna. Yo creo que es bien importante mencionarlo también, diputada, porque yo, y lo voy a decir con todas las palabras, la oposición se llena la boca de decir bajen el precio de la gasolina como si fuera tan sencillo como decir, sí, claro, no hay problema, yo le meto otros 10,000 millones de pesos a la gasolina para que tú pagues la gasolina 10, ¿no? O sea, eso nos crearía un problema deficitario terriblemente. Todos los sectores del país. En ese sentido, es importante decir siempre, a ver, lo que pasó, lo que propone en este caso, la oposición,
Sí, claro, lo que proponen es endeudar más al país, generar mayores subsidios y además ni siquiera es viable, o sea, el precio de los combustibles, el precio de la gasolina, el precio del gas, el precio de los productos, también no solo va regido por el tema de nosotros, sino va regido por los estándares internacionales y los consumos que hay derivados de eso. Claro. Y algo que no platican ellos es que ellos sobreexplotaron el petróleo barato, claro. El petróleo de Cantarell, el petróleo de México, ese petróleo que dio un margen de utilidad altísimo, pues ese dinero desapareció. Claro. Ese dinero nunca lo vimos, ese dinero realmente no se invirtió en lo que debía haberse invertido, en refinerías, en nuevos procesos, en nuevos yacimientos, en nuevas perforaciones, sino se fueron comiendo y se fueron saqueando al país en ese sentido. Un caso bien interesante de alguien que sí lo hizo. Exactamente. Generaron un fondo. Sin duda alguna. Es importante mencionarlo, si me lo permite, diputada, porque creo que sí hay una gran irresponsabilidad, porque del barril de petróleo que mencionaba arriba de $100. Fue hace más de 20 años, en el sexenio de Fox. Exactamente, ¿no? Fox y Calderón fue cuando más dinero se generó por el tema precisamente de exportaciones petroleras y hicieron mal uso hasta del aprovechamiento del pozo, del macroyacimiento de Cantarell. En este caso, bien lo señalas, Noruega, también Emiratos Árabes, aparte de lo que los procesos que llevan ellos es precisamente la recuperación de ingresos y poder, primero que nada, poder, digamos, explotar tus recursos en una forma ordenada y, ¿cómo se llama? Y reinvertir tu proceso de generación de dinero. No nada más. No, y un saqueo indiscriminado, un tema, pues bueno, vimos oceanografía, vimos temas sobre precios, vimos gente que se hizo millonario de la noche a la mañana, vimos negocios entre familias. O sea, la verdad ha sido una pena que teniendo tantos recursos se haya administrado tan mal el tema de petróleos mexicanos. Y hoy en día pues tenemos que acomodar, como bien tú lo señalas, en un sistema donde hoy el petróleo no es barato, porque ya está, te lo vuelvo a repetir, en aguas, en pozos complejos, en pozos con mayor profundidad, que son más costosos. Y el tema muy importante es que ahorita la mayor cantidad de reservas probadas para México ya no están en crudo, están en gas. Claro. Y eso nos obliga a tomar un replanteamiento, como lo está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Energía, de ver que estamos en una mina, que es al final de cuentas los recursos de gas, y cómo los vamos a aprovechar. Algo bien importante señalar es que un pozo está combinado. Un pozo trae, porque la descomposición precisamente que generó el petróleo, genera gas. Entonces un pozo trae gas y trae, ¿cómo se llama? Petróleo, lo que nos llamamos asociados. Entonces al final de cuentas, si un pozo es perforado, pues se aprovecha tanto el gas como el crudo, pero además de todo lo que significaría todos los derivados del gas que nos sirve para la petroquímica secundaria. Y eso también va en el impacto del bolsillo del ciudadano. Claro. Porque el azufre, el amonio, el amoníaco, todos los derivados que se pueden sacar del tema del gas cuando, digamos, los separas, son, digamos, elementos que nosotros importamos en su mayoría para generar medicinas, para generar oxígeno, para generar fertilizantes, para generar derivados de plástico, todo. Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética, más bien de soberanía energética, no solo estamos hablando de soberanía energética per se, como en forma de justo los hidrocarburos, el gas, etcétera, etcétera, sino estamos hablando también acerca de que esto va a generar réditos importantes también en otras áreas. En todas las áreas. En la medicina, como lo dijo desde un inicio. En todas las la energía áreas. Lo es todo. Todas Sí. las áreas. En medicina, naturalmente en la
química secundaria. Química secundaria, ajá, en el tema agrícola, ¿no? Lo que acabas de decir, fertilizantes. Claro. Ustedes no me dejarán mentir, pero ¿te acuerdas que hubo una escasez de fertilizantes? Porque realmente Ucrania era uno de los grandes exportadores de fertilizantes. Entonces hasta tuvimos una escasez, un tema de sobrecosto, y hoy en día lo que estamos viendo es una planeación mucho más responsable y decir vamos a generar mayor infraestructura en México, pero también tenemos que cuidar lo que tenemos y cómo lo administramos. No podemos seguir quemando el gas, no podemos seguir dependiendo del exterior cuando nosotros lo tenemos. Lo entiendo si no lo tuviéramos, pero si lo tenemos es increíble que no lo aprovechemos. Quería preguntarle también, hubo un término que me encantó, que de hecho me parece que es parte de este andamiaje que se viene, ¿no?, legislativo, que es el derecho petrolero para el bienestar. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, precisamente hoy en día se... Porque, perdón que le interrumpa, se lo quería preguntar porque... pues desde niños nos han enseñado esta parte de que el petróleo es nuestro. Sí, claro. Y la verdad es que pues, no sé si sea cierto. No entiendo de dónde, ¿no? O sea, no sé si de verdad lo estoy aprovechando como mexicano o tal vez la estoy regando, o sea, no estoy tocando la puerta correcta para que el petróleo me rinda, ¿no? Fíjate que tiene que ver precisamente lo que hablábamos, ¿no? Parte del ingreso que entra de contribuyentes entra por medio de petróleos mexicanos. Llegamos a decir que nuestra economía estuvo petrolizada en un tiempo porque el mayor contribuyente o la mayor recaudación fiscal venía por parte de petróleos mexicanos. Y ahí viene un tema de justicia, lo que nosotros llamamos justicia social, porque el impacto lo tenemos las ciudades petroleras, como es mi tierra, Ciudad del Carmen, y ese dinero se recauda en la federación, entonces se divide entre los 32 estados mexicanos. Entonces, los puentes, las carreteras, los hospitales, toda la infraestructura que fue a diferentes estados, mucho de ello venía en proporción al dinero que se recaudaba por la venta de petróleo mexicano. Entonces yo como mexicano de esa manera estoy disfrutando de los réditos, ¿no? Es correcto. Pues sí, de las ganancias que produce de las Pemex utilidades las utilidades. Y parte de la duda que tenía la oposición y nos decían es que si hay una disminución de impuestos, ¿cómo vamos a decir que vamos a llegar al porcentaje de impuestos que vamos a recaudar? Muy sencillo. El tema es que si un negocio yo le pongo tantas cargas fiscales, no resulta atractivo hacerlo. Inicio, sí. Pero si yo disminuimos nuestras cargas fiscales, es un negocio, se vuelve atractivo. Entonces estamos volviendo a decir, estamos generando mayor riqueza, mayor oportunidades de negocio y en el volumen de los negocios viene mayor recaudación. Y eso no solo impacta en el tema de petróleos mexicanos, sino como te decía, si yo ya no tengo que importar derivados para un proceso, esto tiene que impactar en la disminución de mis costos para generar un medicamento o para generar una lámina o para generar el tema del fertilizante. Entonces, esto nos permitiría también a largo plazo, de una forma ordenada, a disminuir los costos, porque mucho de ello tiene que bajar porque ya no sería un tema de importación. Esto es un proyecto visto a largo plazo, en el tema donde necesitamos... Sí, es una nueva política energética. Es correcto. Estamos metiendo la mano directamente a donde pues nomás le metían pero para llevárselo. Sí, claro. ¿Y cómo se llama? Entonces es una forma mucho más ordenada, en una visión a largo plazo, digamos, tiene diferentes plazos, pero si esto se vuelve rentable, si esto como tiene que ser, entonces yo, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, tengo dinero para invertir en más cosas. Y dejamos de ser la empresa quebrada que tanto nos señalan. Es correcto. Hay que decirlo, la verdad es que con una mano en la cintura llegan y nos dicen, tienen a Pemex quebrado y no tienen vergüenza de decirlo. Y por eso es importante nosotros... Mucho tiempo, ¿no? Exacto, por eso es importante para nosotros decir, a ver, lo que ha pasado es que la gallina de los huevos de oro está agotada porque ustedes agarraban los huevos y hacían y deshacían y jamás invirtieron en petróleos mexicanos. Esa es la realidad. Si nosotros hubiéramos tenido una proyección con visión como está hoy en día con la doctora Claudia Sheinbaum, hubiéramos podido generar refinerías con mayor potencia, con mayor tecnología, mucho más avanzada. Entonces,
el petróleo no se hubiera vendido, digamos, como materia prima, sino hubiese vendido derivado de los procesos y hubiéramos podido vender. Y las vender, ganancias hubieran sido estratosféricas, pero lo sin hemos duda platicado. alguna, Claro. sin duda alguna. Yo quisiera preguntarle también, creo que es, usted nos lo va a explicar mejor, creo que es parte de la famosa transición energética. ¿Cómo lo vamos a hacer y por qué es importante hacerle saber a la gente? Porque insisto, retomando volviendo a señalar a la oposición, insisto, cínica y chismosa, dicen cómo es posible invertir en petróleo, los combustibles fósiles ya son del siglo antepasado, casi me quieren traer con un caballo, ¿cómo se les ocurre? Lo de hoy son los coches eléctricos, etcétera, etcétera, pero se les olvida que, pues a final de cuentas, la fuente de energía, es decir, de luz eléctrica, pues sigue teniendo digamos, un insumo importante, el combustóleo. Sí, efectivamente. Entonces es como, a ver, absurdo, ¿no? Es correcto. O sea, si los coches eléctricos, por ejemplo. Sí, pero ¿cómo generamos la electricidad, no? Sí, o sea, y cachar la luz del sol y con eso andan, órale. Sí, pero no es Pero así. se están equivocando y nos están engañando, no nos dejemos engañar. Efectivamente, bueno, primero que nada, en el tema de la transición energética, hay una nueva ley que es de planeación y transición energética. Y bueno, tiene mucho que ver, primero que nada, cómo vamos a utilizar los recursos. Segundo, si hay alguien que es especialista en este tema, pues es precisamente la doctora Claudia Sheinbaum. Y tenemos un tema que es un compromiso a nivel mundial. Primero que nada, quisiera decir que una de las grandes mentiras de la oposición es que Comisión Federal de Electricidad es la compañía que más contamina. Al contrario, Comisión Federal de Electricidad es la compañía que más genera energías limpias. Y no solo esto, sino tenemos un plan sumamente ambicioso de las plantas de ciclo combinado. ¿Qué quiere decir una planta de ciclo combinado? Que el ciclo combinado puedes quemar combustibles fósiles o puedes quemar gas. En esto se han modernizado estas plantas y hemos dejado de quemar combustóleos y estamos hoy en día trabajando con gas. ¿Qué quiere decir esto? Que es el combustible fósil menos contaminante. O sea, nosotros le llamamos el combustible de transición en materia de energías limpias a una energía fósil. Es el pivote que está en medio y es el que se está utilizando a nivel mundial. Sí. Más barato. Y mucho más barato, y hoy en día nosotros es el mayor porcentaje de reservas que México tiene y es el más peleado a nivel mundial, que tan así tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania por el gas. Y y esta cuestión nos permite poder tener, primero que nada, la transformación de las energías que antes, las plantas que antes quemaban combustóleo, hoy van a empezar a quemar gas, y además una gran inversión en proyectos de energía limpia. Uno de ellos, y hay que comentarlo, que le molesta mucho a la oposición que yo lo comente, es que tenemos el proyecto, el tercero más grande en el mundo de energía solar. El primero lo tiene China y tiene 3 millones de paneles solares inteligentes. Ajá. El segundo lo tiene Emiratos Árabes y el tercero lo va a tener México. Nosotros son 5 etapas que se llama Puerto Peñasco, está ubicado en el desierto en Sonora y va a dar electricidad no solo a Sonora durante los próximos 20, 25 años con autosuficiencia, sino también va a darle luz eléctrica a la frontera de Baja California, que la gente de la frontera y de Baja y de todas sus comunidades no me dejará mentir de la necesidad de electricidad que tienen y que cuando viene verano se genera un proyecto de disminución y hay que contratar a privados para generar y vienen las subidas y bajadas y no se pueden abrir negocios nuevos. Entonces esto nos va a abastecer toda esa zona para poder dar mejor calidad, mejor servicio, mejor rendimiento y apertura de negocios, lo cual significa más empleos mejores pagados para toda esta región. Es importantísimo que este proyecto no lo está haciendo Estados Unidos, no lo está haciendo Francia, no lo está haciendo Alemania, lo está haciendo México. Es muy importante, porque de verdad, es que yo insisto, se llenan la boca de mentiras diciendo cómo es posible, viven en la era de piedra, de paleolítica, combustibles fósiles, pero aquí está, o sea, en tratándose de la famosa transición energética.
Sí, claro, mucho más limpios. Somos pioneros. Sí, claro, estamos hablando. Otro punto importantísimo es el tema de la central de abastos. Todavía estuve platicando el fin de semana con las administradoras y partes de las que desarrollaron este programa, con la doctora Claudia Sheinbaum cuando era la gobernadora de la Ciudad de México. Y bueno, es un proyecto único en su tipo, en un tema donde al final de cuentas das abastecimiento de luz limpia, luz generada por paneles solares, ha disminuido el porcentaje de cobro, de costo de electricidad a la central de abasto y a los pobladores alrededor. O sea, no solamente eso, estamos hablando de una central de abastos que demandan una cantidad impresionante. No para, la central trabaja 24/24. Así es, Sí. y es interesante decir, a ver, no solo Abastece. correctamente, sino que todavía le sobra poquito para alimentar las comunidades porque es un aledañas. tema, al final de cuentas, es un patronato y la central de abastos no es solo la central de abastos, sino tiene en sus inmediaciones toda la franja de casas, de viviendas que están. Y entonces esto nos va señalando cómo México va avanzando en sistemas de energía limpia, de energías, el Instituto Mexicano del Petróleo, al cual también la doctora Claudia Sheinbaum le ha dado un impulso, y hemos recobrado parte de nuestros genios, de nuestros talentos mexicanos que los habían hecho a un lado. Si me permite, quisiera yo que me apoyara primero, justo en una primera instancia, ya para decirle que se incorpore a la sesión, como ustedes saben, ahora estamos en sesión ordinaria, y yo quisiera primero preguntarle así súper rápido, más bien pedirle, por ejemplo, la ley, en este caso de la empresa pública del Estado, Es Petróleos Mexicanos y hay una comisión federal, son dos. exacto, la de Comisión Federal de Electricidad, ¿qué va a hacer? Bueno, al final de cuentas, sí, en cada uno un resumen, digamos, de Pues cada rápido para que la gente entienda perfecto en dónde está, digamos, la utilidad de cada una. Porque luego es bien complicado para nosotros los ciudadanos luego ver que hay un montón de leyes, ¿para qué sirve la ley? No entiendo. Entonces, en este caso específico, ¿cómo le podemos definir a cada ciudadano mexicano cada una de las leyes? Con todas las palabras. Bueno, si quieres me diciendo cuál cada, porque son 11. Bueno, primero que nada es eficientar, llegar a los rincones más lejanos de México y que todos los ciudadanos tengamos electricidad. Eficientar, o sea, quiere decir que esas subidas y bajadas que queman los refrigeradores, los equipos, tiene que ser de mejor calidad. Claro. Y segundo, lograr que el costo no suba, sino nuestro propósito es establecerla, digamos, poder, ¿cómo se llama?, parar el tema de costos y solo respetar el tema de inflación y de ahí empezar con la disminución de costos. Y la ley de la empresa pública de Estado para Petróleos Mexicanos. El fortalecimiento, lo que hemos hablado, depender menos del exterior, fortalecer y darle valor a lo que tenemos, generar mayor recursos para infraestructura y depender menos, lo cual nos significaría un ahorro y un costo y poder lograr bajar o estabilizar los precios de la gasolina, diésel, combustible y todo más, que al final de cuentas se traduce en todo lo que hay, porque para que llegue un litro de leche a tu casa tuvo que ir por un transporte y eso utilizó un tipo de energía, ya sea desde gasolina, combustible, diésel o electricidad. Y si nosotros normalizamos el precio de estos, disminuye también el precio y la inflación de los mismos. Excelente. ¿La ley del sector eléctrico? La ley del sector eléctrico tiene que ver sobre lo que hablábamos anteriormente, el tema de infraestructura, el tema de desarrollo. Lo más importante del tema de la ley del sector eléctrico es que habla que el Estado mexicano podrá producir hasta, mínimo el 56% de la generación eléctrica en México y el sector privado podrá producir hasta el 46% de energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Nosotros no estamos peleados con el sector privado, pero no podemos dejar a libre mercado. Eso quiere decir cobrarle lo que quieran a la gente. Claro. Porque si no nos pasaría lo que pasó en Estados Unidos cuando hubo la nevada, que el precio del gas se fue al 800% arriba del costo, ¿no? Si usted revisa su recibo
en esa época usted va a ver que pagaba lo mismo que pagaba cualquiera y el Estado absorbió las pérdidas. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tener un sistema mucho más eficiente, rentable, establecer los precios y estabilizarlos, y lo más importante, que no estamos peleados con el sector privado, pero la rectoría es del Estado. Es del Estado mexicano. La ley del sector hidrocarburos. Sí, ahí estamos volviendo a hablar sobre la cuestión del aprovechamiento, de cómo lo vamos a manejar, de cómo se va a aprovechar, del tema de lo más importante, las cargas fiscales. Y además lo más importante en el tema de Petróleos Mexicanos es que antes Petróleos Mexicanos se manejaba por rondas. Tú te acuerdas que habían dividido parte del mapa de donde habían reservas precisamente de Petróleos Mexicanos, unas se iban a privados, y a Petróleos Mexicanos lo dejabas en un pedacito, nada más en este te puedes mover. Hoy en día Petróleos Mexicanos, por medio de CENER, desaparecen las rondas. Petróleos Mexicanos va a tener la facultad de poder quitarse esa camisa de fuerza que tenía. Claro. Y hoy en día Petróleos Mexicanos va a determinar si explota un proyecto, un pozo o derivados de ellos, ya sea él solo, si subcontrata para explotación o se asocia. Entonces tiene tres esquemas diferentes que antes no podía. Eso que siempre se les señala a muchos institutos. Perdón. O sea, lo vamos a armar, en otras palabras, ¿no? Y que él sepa qué es lo que le conviene, pero no que le digan o lo metas en un cajoncito y desde ahí puedo operar, sino simplemente hoy tendrá la facultad de poder determinar si lo hace solo, lo hace subcontratado o lo hace en asociación. La ley de planeación y transición energética. Bueno, eso tiene que ver con energías limpias, tiene que ver con el aprovechamiento, tiene que ver con fondos que también van a haber para poder echar a andar proyectos productivos en ese sentido de investigación. Y parte de ello yo te daría el ejemplo que es el tema de los paneles solares, ¿no? En las comunidades lejanas y en muchas áreas se está hoy en día invirtiendo en paneles del bienestar. Esto va a empezar precisamente en Baja California, y parte del proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum es precisamente invertir en paneles solares para las familias. Quiero decirte que hay un proyecto que nosotros hemos trabajado desde que estaba yo en el Senado, que es dotar de paneles solares a la gente que menos ingresos tiene, aquellos que consumen de 50, 75 o 100, y poder generar un prototipo de 125, el cual permitiría no solo que haz de cuenta, esa electricidad que produces por los paneles solares por el sol, se pone dentro de la Comisión Federal de Electricidad, se inyecta lo que llamamos nosotros, dentro de las redes eléctricas. Pero como tú estás produciendo, entonces empiezas a ver un saldo a favor. Tú eres, digamos, productor de electricidad para comisión, inyectas al sistema. Importantísimo. Gracias. Se llega a preguntar, porque es una inversión importante. Sí. ¿Qué va a pasar? Voy a seguir. O sea, luego da mucha tristeza en sí. Sí. Ciudadano mexicano, y por otro lado se quejan, no estamos haciéndolo. Es una incongruencia, ¿no? Congruencia, porque pues, ellos nos dicen que no estamos resolviendo el tema de la transición energética, y ahí está la transición. Es correcto. No solo en el tema de paneles solares, que en ese caso lo que haría es tener un saldo a favor y yo pagaría con lo que yo genero mi recibo de electricidad. Claro. ¿Qué quiere decir? Que si además tengo todavía saldo a favor, no solo no pagaría, sino además, digamos, me queda dinero dentro de mi cartera para que yo pueda generar en eso. Pero algo bien importante que nos quedamos en el anterior y tiene que ver con el tema de la transición y aprovechamiento en materia energética sobre las renovables, quiere decir el tema de los coches eléctricos. Y yo escuché y tuve el debate muy fuerte y les decía que cómo querían que un ciudadano
común y corriente, como somos muchos, millones en este país, fuera y comprara un coche de $1 millón de pesos. $1,5 millones de pesos, porque te costaban $1 millón y medio, estamos hablando que han ido disminuyendo su valor, pero pues barato, un coche de esos te cuesta $1 millón de pesos, como tú señalas. Yo quiero preguntarle a usted, ¿tiene para pagar ese coche? Me va a decir, Claro. no. Entonces, ¿qué hay volvemos a lo mismo, es lo que comentabas, Alan, de las incongruencias de la oposición. A ellos les interesa la gente que tiene capacidad para pagar $1 millón de pesos en un coche, pero la doctora Claudia Sheinbaum tiene la sensibilidad de decir, si nosotros queremos contribuir a una de las fuentes más importantes de contaminantes, que son los vehículos, generemos una ensambladora mexicana que genere un coche eléctrico al bolsillo del ciudadano. Esa es congruencia. Entonces eso es una congruencia, Así generar es. un coche para un mexicano que tenga la capacidad de poderlos adquirir y no solo en un sector privilegiado, que son los que pueden comprar los coches eléctricos. Y como eso puede haber muchísimos más proyectos, pero te digo, todo va encaminado en beneficio de la ciudadanía. Eso es lo más importante de toda esta ley. La ley de biocombustibles. Bueno, también va vinculado también en ese sentido y tenemos todos los derivados y bueno, también va muy vinculado con el tema de las refinerías y los, digamos, el uso y sobre todo cómo explotamos los mismos. La ley de geotermia. Geotermia es otra de las facultades, es una energía limpia que también se va a manejar, que tiene que ver con el tema del calor y también estamos viendo el aprovechamiento en comunidades pequeñas y también el tema de recursos naturales, eso es parte de las energías limpias. Esta última ley quiero entrar a una parte que es importante, que es forman la parte de la nueva regulación, que es entonces en este caso la ley de la Comisión Nacional de Energía. Si quiere, con esto nos pasamos a las demás instancias que estarían regulando. Bueno, la Comisión Nacional de Energía va vinculado precisamente con toda la modificación y la modernización que se tiene que hacer. Precisamente antes teníamos a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía, y también teníamos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hay una transformación de las mismas, digamos, se vuelven áreas mucho más técnicas y eficientes. Claro. Un problema que tuvimos fue la tardanza, la dilatación que había, el tema de los tiempos, y hoy en día precisamente en relación a ello se ha hecho un área mucho más técnica, mucho más con trámites mucho más ligeros y eficientes, y por eso hay toda esta modernización, digamos, y toda esta nueva adecuación precisamente para volverla mucho más ágil, técnica, y que responda a la necesidad para la apertura de negocios. Sí, lamentábamos a todos, desde gasolineros, gaseros, desde permisos, modificaciones, aperturas. Entonces, todo esto va en razón a las quejas y sobre todo a eficientar y darle mayor respuesta en menor tiempo a todo el sector de inversión en el país. Para finalizar, diputada, yo le pediría que nos diga, por último, ¿qué le puede decir al ciudadano mexicano? Que se queden tranquilos, que pueden esperar. Bueno, sin duda alguna, tenemos una excelente dirigente nacional, tenemos una excelente presidenta que ha demostrado su sensibilidad, la capacidad y sobre todo su expertise en esta materia. Sin duda alguna el tema de energía, te lo vuelvo a repetir, no hay un lugar donde usted vaya de su casa que no tenga que ver con un tema de energía, desde la generación, desde un televisor, desde una computadora, desde la generación de este panel que tiene parte de, digamos, de petróleo para haber sido procesado, desde la botella de agua, desde todo lo que tiene una vinculación en materia energética y tiene que ver también con un costo que impacta al ciudadano. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo toda una revolución con reglas claras, con mayor oportunidad para los mexicanos, con una visión a largo plazo, no solo de un sexenio que hemos visto que llegan, se llenan las bolsas y se van, sino al contrario, estamos viendo un tema de infraestructura, de desarrollo, de darle oportunidad de empleo a los mexicanos, y esto también va vinculado a un tema muy importante que son los 100 parques industriales que quiere generar la doctora Claudia Sheinbaum,
alrededor del país. ¿Qué quiero decir? Y que tienen una característica justo de sustentabilidad. No, sin duda alguna. Además, tiene que ver vinculado directamente con el tema de energía. Tiene que ser abastecidos por gas, porque sigue siendo el tema más barato para ellos. Tiene que tener electricidad, porque si no, pues cómo funcionamos. Y tiene que ver con una oportunidad de empleos mejores pagados, mejores capacitados, con producción mexicana y que además el consumo y el dinero se quede en México. Es algo muy importante, necesitamos producir, pero también necesitamos comprar lo hecho en México. Si seguimos comprando fuera, el dinero se va al exterior. Si compramos en México, distribuimos el dinero entre todos nosotros y generamos una economía mucho más fuerte. Así es, y volvemos a lo mismo, traemos mano de obra nacional, generamos más empleos, nos compramos entre nosotros, hay una derrama que se queda en México, entonces tenemos que también tener una visión de comprar los productos mexicanos, pero para eso necesitamos todo lo que hemos platicado para que sea rentable y tengamos la electricidad para abrir un negocio, el gas para poder procesar un negocio y toda la infraestructura que tiene que ver desde que llegue la electricidad a la comunidad y tengamos suficiencia eléctrica. Entonces yo creo que es clarísimo, ¿no? El gran interés naturalmente de la presidencia y de esta legislatura es que a ustedes los ciudadanos mexicanos les vaya bien. Es correcto. Y que naturalmente paguemos menos, tengamos energía muchísimo más limpia y por supuesto incrementemos nuestro nivel de bienestar, porque al final de cuentas, como lo dije al inicio, el tema de energía estamos hablando De todo. Querida diputada, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una exposición demasiado clara. De cualquier manera, le decimos a los ciudadanos mexicanos que estén siempre al pendiente de espacios como este de coyuntura legislativa, en donde efectivamente le pedimos a diputados que nos expliquen qué es lo que está pasando. Por hoy, vamos a decir que se pueden quedar completamente tranquilos de que estos diputados que están trabajando en pro de la transformación lo están haciendo todo por ustedes, por nuestras instituciones y llevarle el bienestar a todas y cada una de sus casas. Al contrario, es un gusto platicar contigo, Alan, y con cada uno de ustedes en sus hogares. Y quedamos por medio de los correos del canal del Congreso, cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, estamos para servirles. Ese es nuestro trabajo, claro. Informarles. Efectivamente, todas las dudas que tengan por allá, escríbanlos en los comentarios y naturalmente se las iremos haciendo llegar a la diputada para que nos las describen de esta manera tan clara y tan llana como lo ha hecho el día de hoy. Y pues nada, agradecerle que diputada esté siempre en su espacio. Muchas gracias, Alan, y estaremos platicando ahora en la discusión de las leyes, los 10 leyes que nos llegarán la próxima semana, yo espero, de la Cámara de Senadores. Mil gracias, diputada. Esto es Coyuntura Legislativa. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron en sus casas, en sus hogares, en sus teléfonos, en todos sus dispositivos. Agradecidísimos, siempre estén al pendiente porque acá les traemos la información de primera mano de nuestros diputados de transformación. Esto fue Coyuntura Legislativa, tu espacio para conocer de qué van las propuestas e iniciativas que presentan nuestros diputados y diputadas de la transformación.